got something that might interest you. Uno de los momentos que más impactó a los fans de Fairy Tail fue cuando el mago más poderoso de Istar, que es el continente en el que se desarrolla la serie, decidió desertar para unirse a formar parte de un grupo llamado los Spriggan 12, y de hecho se consideró que en este grupo todos los miembros tienen un nivel parecido en cuestiones de poder a este mago. Entonces este vídeo viene para responder principalmente esa duda, ordenar los Spriggan 12 por sus niveles de poder y sobre todo explicar qué es lo que son en este vídeo. Tened en cuenta que va a haber una gran cantidad de spoilers y es importante que te lleváis el manga finalizado y al menos que hayáis visto pues bastante de la temporada del anime. Entonces gente, sin más dilación, comencemos. Antes de entrar en detalle sobre qué son los Spriggan 12, vamos a hablar un poco acerca de por qué existe este grupo. Y para ello tendríamos que hacernos la pregunta de qué es el Imperio Álvarez. En un último intento de que Zeref quisiera conseguir el Fairy Hair, es decir, el cuerpo de Mavis, que estaba oculto bajo el gremio de Fairy Tail, buscaba directamente un ejército bastante grande. Es por eso que se fue al continente rival de Istar, siendo Alakitasia, y lo que hizo fue subyugar a 730 gremios formando un único solo imperio, siendo en este caso Álvarez. Además de coronarse él como el líder supremo, llamándose el Emperador Spriggan, hizo un grupo con 12 magos a los cuales los llamó sus escudos. Es por eso que prácticamente estos 12 magos, entre los cuales está el más poderoso de Istar, representan la mayor amenaza jamás vista en la serie, al menos hasta la última temporada. Es por eso que en lo que vas a ver a continuación es un top en el que me he basado del más débil al más fuerte. Ten en cuenta que algunos números y posiciones pueden variar dependiendo de cómo hubieran sido los enfrentamientos, porque simplemente me he basado en diferentes potencialidades para ser poderosos, las habilidades, las debilidades, defensas, ataques, velocidad. Entonces, entre cuánto hubiera costado realmente de ganar y sus debilidades, es lo que me he basado para hacer este top. Así que tened en cuenta que quizás haya opiniones diferentes y que alguno penséis que los puestos estén un poco mal enfocados. He intentado ser lo más objetivo posible, así que acepto pues ese tipo de críticas. Sin más dilación gente, vamos a pasar a hablar de los 12 miembros de Spriggan. En la última posición iría a Jill Run, el cual es un humano que lleva el epíteto del Rey del Desierto. Su magia principalmente es el control de la arena, pero a unos niveles casi legendarios, porque prácticamente todo lo que puede hacer es prácticamente alucinante. Puede utilizar la arena para crear diferentes tipos de criaturas, las cuales puede utilizar para el ataque, además de crear tormentas de arena y lo hace en un oponente increíblemente molesto. Entre las hazañas más destacadas que podría destacar de este personaje serían el cañón Júpiter, el cual, a pesar de que es un arma increíblemente poderosa que utilizó Phantom, que detuvo Erza con bastante esfuerzo, este la pudo solamente desviar utilizando la palma de su mano. Además se ha demostrado como uno de los personajes más rápidos de la serie, ya que fue capaz de poner en aprietos a Erza y cubrir la ciudad entera en el proceso utilizando solo su arena. Él mismo ha demostrado que cuando está en una tormenta arena sus capacidades mejoran mucho. Sin embargo, resulta que este Spriggan tenía dos debilidades que lo hacían bastante débil. Una de ellas es que con el viento sus magias pueden ser dispersas, lo cual hubiera sido ventajoso para Wendy, pero por motivos de Dragon Slayer no pudo enfrentarla. Y las magias de agua. Esto se debió a que cuando Erza utilizó la espada de Poseidon fue capaz de derrotar a Jill con muy pocos golpes. Es por eso que a este lo considero el Spriggan entre comillas más débil de todos. El puesto 11 y el 12 tuve muchas dificultades para poder ordenarlo, pero al final decidí que este debía ser. En este caso hablamos de Neinhard, un humano, y el cual le dimos el título de necromántico. Él posee una magia bastante peculiar que se conoce como historia de cadáveres, la cual permite directamente crear unos seres en base a las personalidades y memorias de sus oponentes. Esto significa que las personas deben enfrentarse a sus seres queridos, como si fuesen en plan seres que han resucitado, e incluso enemigos que son bastante peligrosos y molestos para ellos. De hecho, no parece haber un límite en cuanto a seres pueda crear, pero simplemente va esto en función de la capacidad mágica que tenga este oponente. Así que vamos a pensar que Neinhard es bastante bueno para hacer encantamientos y crear marionetas que peleen para él. Pero todo esto parece ser que le pasa factura, ya que Yelal y Natsu fueron capaces de derrotarle de un solo golpe. Y de hecho, en la segunda ocasión Natsu le derrotó, pese a que este se había mejorado gracias al power up que recibió de Irene.
Así que podríamos considerar que este en cierta manera también es bastante débil si lo comparamos con Agil, ya que no les tomó muchos golpes para derrotar al Spriggan. Ahora vamos a pasar a hablar de Jacob Lesio, un humano y que es conocido como el asesino profesional. Es capaz de utilizar dos magias distintas, la de espacial y la de asesinato. Estas la convierten en un asesino bastante competente, ya que es capaz tanto de hacer daño como a personas como incluso a fantasmas. Y de hecho fue capaz de capturar sin mucho problema al gremio de Fairy Tail, incluso estando Makarov entre ellos. De hecho, es un personaje bastante fuerte porque fue capaz de enfrentar a Natsu y a Lucy al mismo tiempo, sin apenas estar prácticamente sufriendo. Y de hecho, en su segunda batalla, enfrentó a Mira Jane pese a que estaba intentando aprender su debilidad, y Mira Jane es un oponente bastante fuerte. De hecho, perdió justamente por culpa de la debilidad que posee este personaje, la cual parece ser que sea una burla del guión. Este hace que sea incapaz de ver el cuerpo de una mujer, es decir, no puede ver a una mujer enseñando, por ejemplo, muslo, pecho, escote, cualquier otra cosa, porque digamos que su sentido de la caballerosidad se lo impide, haciéndole un Spriggan pues bastante poderoso, pero con una debilidad que cualquiera podría explotar. Para el puesto número 9 he querido poner a este directamente pese a que las expectativas no lo merecían. En este caso vamos a Brandman, que es el demonio dios de la muerte. Este tiene una particularidad bastante curiosa, y es que puede utilizar las maldiciones, incluido el Devil Slayer de hielo. De hecho, una de las cosas que hicieron que este Spriggan se viera tan poderoso es el hecho de que era capaz de matar a gente común sin tocarla, pero esto se debe principalmente a las partículas de Eternano que va soltando por su cuerpo. Además de que puede utilizar las técnicas del gremio de Tártaros, hay que tener en cuenta que quizás no las utiliza al máximo potencial como los propios gremios del mismo, ya que en cierta manera Brandman enfrentó a Gagil y tengamos en cuenta que este ya se había enfrentado a varios miembros de Tártaros por separado, e incluso a Levi, y pensar que también fue capaz de vencer tanto a Sting como a Rogue estando en una forma resultada inferior, así que podríamos decir que Brandman sí que es bastante fuerte, pero que no llega por ejemplo a niveles tan elevados para que no sea capaz prácticamente de lidiar con Gagil, quien podía vencer a una de las puertas con dificultad, y en este caso Brandman tenía que ser alguien como más poderoso que el propio gremio de Tártaros. De hecho, esto lo podríamos atribuir a su propia debilidad, ya que Gagil, al absorber las partículas anti-Eternano, fue capaz de dañarlo, y esto nos demuestra que Brandman, al igual que los otros, carece de una resistencia física que le haga particularmente fuerte frente a ataques enemigos que sean poderosos. Wolitz, un Maquias, y es conocido como el Adjudicador. Este posee dos magias curiosas. La primera es la debilidad y la segunda es un arma que ya conocemos como el Eterion, y es un cañón mágico bastante poderoso. De hecho, una particularidad que considero este Spriggan que lo hace superior a los demás es sobre todo sus propias capacidades analíticas, ya que en cierta manera este se basa en crear máquinas que puedan utilizar como ataques que estén hechos para dañar especialmente a sus oponentes. Además de que gracias a la magia de debilidad, él mismo puede superar sus propios defectos y adaptarse más a los oponentes. De hecho, esto le permitió hacer bastantes proezas, como ser capaz de atacar a varios oponentes incluso a kilómetros de distancia, vencer a la élite del Axas, incluso enfrentarlo a él mismo pese a que estaba debilitado, y todo esto le hace un oponente bastante fuerte. Sin embargo, cuenta con una debilidad que prácticamente sería propia de la máquina, el hecho que no tiene la velocidad para poder adaptarse suficiente al oponente. Esto, por ejemplo, pudimos verlo porque durante el enfrentamiento con Laxus, él no era capaz de ajustar su cuerpo con la velocidad con la que tenía pensado derrotarlo. Así que básicamente esta sobrecarga y estos bugs que le podían ocurrir a este Spriggan fueron los motivos de su derrota. De lo contrario, de haberlo superado, podría estar incluso en un puesto más alto. Si subimos el listón nos iríamos a Inbel Yura, un humano conocido como el General de Invierno y también como la mano derecha del Emperador Zeref. Este puede utilizar magias del hielo y el frío y de hecho se mostró como un personaje bastante poderoso y sobre todo muy calmado. Al igual que Agil, es capaz de convertir el campo de batalla de todo su alrededor en zonas de su elemento, en este caso todo congelado y de hielo. Además de que ha mostrado magias particularmente más poderosas que el de hielo, porque prácticamente es capaz de destruir magias del hielo con bastante más eficiencia que incluso el propio Grey o Leon. Todo esto, además de que tiene una magia con la que puede enseñar a sus oponentes y manipularlos como marionetas, algo que pudo utilizar incluso con la propia Mavis, pese a que era un fantasma. De hecho, entre uno de los hechos más destacados que tiene era que era capaz de enfrentar al Devil Slayer de hielo, pese a que esta era una magia que estaba cerca de superarlo. Y de hecho también fue reconocido por Brandis como alguien molesto para enfrentar.
También hay que tener en cuenta que fue capaz de forzar a Lluvia a que se suicidara con su magia al igual que Grey, y de hecho este fue el motivo principal de su derrota, además de que una de las debilidades generales de Inveljura serían las magias poderosas de fuego, pese a que él se consideraba suficientemente poderoso para ser capaz de enfrentar a End. Aquí es cuando vendría la sorpresa: God Serena, un humano y a la vez dragón por ser conocido como la teoría híbrida, ya que este posee 8 magias del Dragon Slayer en su interior, y por ende también es débil al mismo, a magias muy poderosas y a las magias de Dragon Slayer, pero bueno, todo lo que se ha relacionado a los términos de debilidades generales de Dragon Slayer también se le pueden atribuir. Entre los hechos destacados de este personaje es que se le conocía con tener el potencial para luchar contra tecnología, además de que fue reconocido como un oponente fuerte por Guildas e incluso por los 4 magos santos. Pero una de las cosas que tiene God Serena es que jamás se vio la totalidad de su poder, ya que fue aniquilado por la tecnología de una sola hostia, y también, siendo resucitado, demostró ser problemático. Muchos han preguntado por qué God Serena directamente desertó, y de hecho, después de leer los capítulos del manga otra vez, llegas a la conclusión que God Serena no le interesaban para nada los títulos, simplemente quería ser el asesino de tecnología, y es por ello que, con todas las lágrimas implementadas, pues buscaba llegar a ser muy poderoso solamente para enfrentarlo, teniendo al final un destino bastante indeseado para él. Bien, después de haber visto a todos estos, vamos a pasar ya finalmente hablando de los 5 más poderosos. Aquí nos encontraremos ya con Dimaria Gesta, la cual es una humana y a la vez diosa, conocida como la doncella guerrera principalmente por sus magias, ya que tiene el Takeover, God Soul y las magias en relación al control del tiempo. Obviamente, esto le tiene una debilidad, porque al tener el arma de una diosa, concretamente Cronos, para manipular el tiempo, pues es débil a las magias de God Slayer. De hecho, este personaje es más poderoso de lo que aparenta, ya que pensad que fue capaz de burlar a Kagura y Wendy y a muchos otros personajes con su poder sin apenas hacer nada, además de que fue capaz de recuperarse bastante rápido del God Slayer e incluso mantenerse consciente después de enfrentar a Natsu en el modo N. También es un personaje que conoce realmente el poder de Brandis, y pensad que este personaje solamente ha sido derrotado porque ha enfrentado 2 oponentes que son más poderosos que ellos porque prácticamente son sus counters. Así que en cierta manera, si no hubiera sido por esto, Dimaria no hubiera podido caer. Es por eso que se ha reconocido que deben apresarla en cuanto sea derrotada, y es por ese motivo que le di el puesto número 5. Quizás a algunos se extrañe de este puesto, pero en realidad tiene un porqué. En este caso vamos a hablar de Brandis, otra humana conocida como la Demoledora de Naciones, y sería prácticamente el top 4 de los Spriggan más poderosos. Esta posee como magia la manipulación de la masa, puede hacer cualquier cosa prácticamente que sea referida a aumentar o disminuir el tamaño. Pero una de las cosas se basa prácticamente en la actitud que tiene este personaje, ya que si os fijáis, es una chica joven bastante relajada y que normalmente ha fingido muchas ocasiones debilidad. Esto nos indica que el personaje es mucho más poderoso de lo que parece, ya que la única persona con la que aparentemente se siente acobardada sería con los 3 que están por encima de ella, mejor dicho. Entre los hechos que podría destacar de este personaje es que con solamente su presencia mágica puede atemorizar a otros personajes fuertes, ya sean como Natsu o Erza. Además de que puede ocultar prácticamente bien su propio poder, ya que si os fijáis, cuando estaba enfrentando a Lucy, ella ni siquiera demostró que podía ser derrotada, simplemente es como si estuviera jugando con ella, cuando en realidad podía haberlo hecho si quería en todo momento matarla. Tiene un potencial increíble para destruir países y matar a personas con poco esfuerzo, reventando sus órganos al aumentarle de tamaño dentro de su cuerpo, cosa que obviamente no han mostrado en la serie por la censura. Además de que su participación ha provocado sucesos en la guerra inesperados, como el hecho de salvar a Natsu cuando este estaba pues al borde de la muerte, o intentar negociar con August pese a que este era el Spriggan más poderoso y era muy difícil mostrarlo. De hecho, pensad gente que este Spriggan Brandis no tiene una debilidad aparente, ya que solamente ha sido derrotada en sí por factores emocionales, así que en cierta manera considero que por ese motivo se merece estar en el puesto 4. El puesto número 3 se lo merece el Arcade Dragneel, un Eterias y también conocido como el hijo de Zeref. Este puede utilizar las magias blancas y de la luz, todo lo relacionado a la pureza, mientras que como contraparte sus debilidades serían magias poderosas y a la vez que sean relacionadas a las sombras y a la oscuridad. Entre las cosas que le hacen estar en este puesto es por el hecho de que se considera el Eterias más poderoso que ha creado Zeref, además de que se cree que tiene el potencial para vencer a Tecnología. Y de hecho, fue capaz de derrotar a Kagura y enfrentar a Sting sin ningún tipo de problema, y solamente fue derrotado por magias que eran sus counters.
También hay que tener en cuenta que sus magias son increíblemente fuertes, ya que fueron capaces de hacer no solamente sentir a sus enemigos, sino a sus aliados. Hasta el propio Zeref llegó a estar afectado por sus magias, lo que demuestra que realmente el Arcade es un oponente bastante peligroso dentro de los Spriggan. El puesto número 2 ya es bastante de esperar, y viendo este ya sabréis cuál es el primero, pero vamos a hablar primero del segundo, de Irene Belserion, una humana y actualmente una dragona. Es conocida como la Desesperación Escarlata y tiene una gran cantidad de magias y encantamientos que ella misma puede realizar. De hecho, se le considera prácticamente como la mujer más poderosa dentro de los Spriggan, y su poder podría rivalizar medianamente con August, aunque no para poder superarlo. También se ha visto que puede mejorar a su propio ejército con las magias, como por ejemplo la de Berserk, o cuando mejoró a Neynhard, y también se es conocida como la creadora de la magia de Dragon Slayer. Pudo modificar el mapa por completo, justo cuando estaba luchando contra Agnología. De hecho, durante su batalla contra Erza y contra Wendy, se demostró bien claro que Irene podía ganar perfectamente, pero su debilidad impidió que esto sucediera, y esto se debe a que Erza Scarlet es su debilidad. Pero no en el sentido de que ella sea la única que pueda matarla, sino que Irene, al ser su madre, digamos que es incapaz de matar a su propia hija, y este factor emocional, al igual que el que comparte con Brandis, es lo que le llevó a suicidarse y por ello ser la Spriggan derrotada por sí misma. Para finalizar, gente del top, hablaremos de la Calamidad, August, un humano y el Spriggan más fuerte de todos. Su principal habilidad es que puede copiar cualquier magia del mundo, además de todas las que ya conoce, y esto le hace un oponente increíblemente difícil de vencer. Aunque su magia es bastante poderosa, de hecho tiene una debilidad: no puede copiar magias o hechizos que requieran de un objeto, como por ejemplo las cartas de Kana, un bastón, etc., llaves de espíritus estelares, entre otras cosas. Sin embargo, pese a esta debilidad, no podemos considerar que August sea en realidad débil, sino en realidad increíblemente poderoso, porque pudo derrotar a Grimoire Sorcerer por su propia cuenta, y enfrentó a Gildars casi al punto de derrotarlo. De hecho, Gildars prácticamente era la única persona que podría vencer a August, prácticamente incluso dando todo de sí. Una de las cosas es que también se mostró que este personaje conocía la diferencia de poder respecto a Agnología, y consideraba que no era inteligente enfrentarlo si no obtenía Zeref el Fairy Hair. De hecho, este personaje, pese a las debilidades que ponía y que tiene, solamente fue derrotado por su propia magia, al utilizarla en un intento para poder acabar con todo el ejército enemigo. Pero, cumpliendo con el factor emocional de los anteriores, acabó cayendo por lo mismo. Tras ver a su madre, perdió la concentración por un momento y con esta distracción se puso final a su vida. Sé que el vídeo, gente, ha sido bastante más largo de lo usual, pero en esta ocasión lo merecía, ya que tenía que hablar de los 12 Spriggan e intentar presumirlos de una forma detallada, y la verdad es que son bastantes para explicar. Así que, en cierta manera, pues estoy bastante contento con haber hecho un explicado de Fairy Tail, y recordad que vuestro comentario puede convertirse en el siguiente explicado. Tienes en la descripción, gente, unos cuantos enlaces que me gustaría que apoyarais, como por ejemplo los canales amigos, las novelas del Wattpad, entre otras cosas. Y también tenéis el Twitter para poder seguirme si queréis decirme algún comentario o preguntarme por una cosa en privado. Gracias por haber llegado hasta el final. Muy buenas y hasta la próxima.